Hola, hola amigos aventureros, acompáñenme en el día de hoy a pegar un tour muy bonito. Vamos a ir hasta Siquirres, vamos a ir en moto. En este momento me acompaña mi compañero y amigo Anthony, las dos CB 500X, Jade y la Generala. Vamos a pegar una aventura muy chiva. Vamos a pasar por Santa Cruz de Turrialba, Guayabo, La Alegría de Siquirres, y el objetivo del video es ir a conocer la represa hidroeléctrica más grande de Costa Rica. Acompáñenme en esta aventura. Y amigos, este es un tour que hace muchísimo tiempo había planeado, y bueno, siempre estuve buscando la oportunidad de ver cuándo podía hacerlo y que el clima también favoreciera, porque como recordemos estamos en época de invierno. Y bueno, por dicha esta vez me pudo acompañar mi amigo Anthony, que como vieron también tiene una CB500X. Y bueno, juntos nos dispusimos a disfrutar de la carretera, de las buenas vistas, que eso es lo que pretendo pues mostrarles a ustedes, los paisajes que tiene este hermoso país, Costa Rica. Y pues si son del extranjero, pues para que se den una idea de cómo es mi país, y pues si gustan disfrutarlo como yo lo estoy disfrutando. Bueno, como les mencioné, la ruta era por ruta 10 en un principio. Ahora nos estábamos desviando para coger la ruta 230, que nos va a llevar a Santa Cruz de Turrialba, y de ahí nos desviamos hasta coger la carretera que se llama Radial Guayabo, que nos va a llevar también al Parque Nacional Monumento Guayabo. La verdad es que este tour pues lo había planificado muy bien. Las rutas prácticamente todas las conocía hasta llegar al Monumento Guayabo. A partir de ahí era tanto para Anthony como para mí carretera nueva, paisajes nuevos, nunca los habíamos visto. Y bueno, esta es por eso la oportunidad perfecta, y bueno, también el clima nos estaba ayudando de una manera excelente. Y aquí ya vamos pasando por Capellades, si no me equivoco, con esta típica casa costarricense, de esas de antaño, con pues las siembras, ¿verdad? Que es una zona muy agrícola la que estábamos pasando, la verdadera Costa Rica, así le llamo yo. Ese tramo entre Cervantes y Capellades es la parte tal vez más afectada de abandono en carretera. Como pueden notar, de vez en cuando se notan pues algunos huecos, casi cráteres, y hay que ir con un poquito de cuidado. Pero aparte de eso, bueno, el paisaje y el clima estaban perfectos en el momento para disfrutarlo, para recorrerlo. Y como ven, vamos teniendo una vista espectacular del Turrialba. Impresionante, el Turrialba tirando humo. El volcán Turrialba es uno de los volcanes más altos de Costa Rica y que constantemente muestra esa característica pluma blanca de vapor que pues nos da a entender, ¿verdad?, que es un volcán activo, que está presente en la naturaleza, y que pues con su imponencia de altura y belleza pues nos impresiona a todos, más a uno que vive muy cerca de él. Pero verlo así como el día de hoy fue espectacular. Como pueden ver, esta toma completamente despejado, es un paisaje único. Poco a poco vamos bordeando el volcán, vamos a ir dándole pues la espalda a él, vamos a recorrerlo
prácticamente del lado sur al lado este, donde pues nos va a llevar, como había indicado, hasta Guayao, y siempre vamos a ir teniendo el volcán hasta que de un pronto a otro pues ya vamos a tenerlo completamente a nuestras espaldas para ir haciendo el descenso hasta la zona del Caribe costarricense. Famoso chapulín o tractor, como le llaman en algunos otros países. En este sector de la Pastora de Turrialba ya vamos teniendo una vista del valle de Turrialba, que poco a poco, bueno, se va mostrando. Como lo podemos ver, también se aprecia la cordillera de Talamanca completamente despejada. La verdad es que el día fue perfecto completamente para hacer este recorrido y disfrutar de la carretera. Te invito a suscribirte a mi canal y a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Bueno, la última vez que yo pasé por acá, era puro lastre. Ya veo que por lo menos me asfaltaron recientemente y bueno, eso me alegra mucho. Ayuda muchísimo al turismo. Recuerden que de camino no vamos para ahí, pero de camino está el Monumento Nacional Guayao, que bueno, es parte de nuestra herencia indígena, la hermosa herencia indígena que tenemos, de los lugares más hermosos. Y como ven, el lugar es súper hermoso. Por cierto, por acá, no me acuerdo en dónde, creo que era esta entrada, se va a la catarata Las Trillizas, la catarata La Muralla, porque de estas quebradas que vienen aquí bajando salen esas cataratas tan hermosas que ya habíamos visitado por acá. Se las dejo abajo en la descripción, se las dejo arriba en la pantalla superior, la recomendación para que vean esos videos de cuando vine por acá a disfrutar de estas cataratas tan chidas que hay por acá. Allá al fondo hasta el mar se ve. Qué buena vista. Lástima que con la cámara no se aprecia, pero se ve hasta el mar. Qué chido está despejadito el día de hoy. Qué buena suerte. Bueno amigos, esto que se ve así, refugio, es porque ya estamos en los límites del Monumento Nacional Guayao. Por si no han visto ese video que yo hice, pueden verlo acá. Monumento Nacional Guayao. Bueno, y como había dicho, hacia la derecha era tomar hacia Turrialba, carretera ya conocida, y hacia la izquierda vamos hacia una ruta completamente nueva, desconocida. Vamos rumbo a la Alegría de Siquirres. Bueno amigos, paramos a desayunar en esta soda manantial, soda hogareña, completamente deliciosa la comida, buena atención, y pues invitarlos a que cuando den recorridos así por estas zonas
del país, pues no paren en restaurantes muy lujosos, no paren en las horitas de pueblo que son 100% mejores, buen sabor garantizado. El siguiente pueblito de nuestra lista era Santa Teresa de Turrialba, y como ven ya se empieza a ver el cañón de la represa hidroeléctrica Reventazón, y casi me caigo por ir viendo los paisajes. La verdad fue un buen susto ese bajonazo de camino, que en este tramo sí estaba muy, digamos, dañado en ese sentido, que tiene muchas gradas, por así decirlo, y como nuevamente se aprecia al fondo entre los árboles, se nota ese cañón tan bonito que va generando el río y que por el mismo se aprovechó para hacer la represa hidroeléctrica. De hecho, en esta parte también se me asemejó mucho, aunque obviamente no se compara al descenso, con el que hice en Bajos del Toro. Si no han visto ese video, pues se los dejo aquí en la pantalla, en la parte superior, para que lo puedan ver. Por cierto, me llamó la atención ese rótulo de mono, paso de animales silvestres. La verdad nunca lo había visto y pues me llamó muchísimo la atención. También aquí ya empezamos a tener daños en la carretera, donde ya se pierde el asfalto por completo, y bueno, como ven también se va reduciendo bastante el carril o los márgenes de la carretera, porque supongo yo esta es una ruta tal vez no tan transitada. Y como ven, bueno, este es otro tramo donde efectivamente ya se perdió completamente el asfalto. En Lastre, Puente Bailey antiguo, que también le da esa zona o esa toma vintage, digámoslo de una forma así, de lo que es el recorrido. La verdad muy bonito. Es que todo este paisaje fue increíble, la verdad no me canso de decirlo, porque era algo completamente nuevo. Y como ven, la carretera de un pronto a otro era lastre, de un pronto a otro eran huellas marcadas en asfalto, y este tramo es tal vez el más dañado, que pueden ser unos 200 metros a lo mucho, pero que perfectamente puede pasar cualquier vehículo. Entonces pues si vienen en automóvil perfectamente pueden hacer esta ruta, no tienen ningún problema, y van disfrutando de la vista, que poco a poco se va acercando a lo que es el lago de la represa hidroeléctrica, que ya al fondo medio se logró apreciar, y que claramente nos daba la señal de que ya estamos por llegar a nuestro objetivo. Vieran las ganas que me daban de ir a nadar en esos ríos que se ven ahí, porque se ven que son aguas súper limpias, pero bueno, el recorrido era otro y había que disfrutarlo también. Se ve que casi nadie usa esta carretera. Vean cómo el monte se ha comido parte de la carretera. Caminos poco usados y con ganado únicamente que aprecia esta belleza que genera el río Reventazón, y uno de sus tantos lagos artificiales que se han utilizado aprovechando esta cuenca que tiene tan quebrada, encañonada por así decirlo, donde en este caso tenemos la laguna de la represa hidroeléctrica de Reventazón, una ruta mágica completamente. Caribeña. Al fondo lo que se logra ver, no sé si se logra ver, la verdad es que es demasiado buena la vista. Amigos, eso es el mar al fondo. Ay, pero qué increíble que se vea así como una línea de costa tan perfecta. Sí. Vos cuando ves el Pacífico, siempre es así. Es que Limón es en curva, es como una U muy larga, ya quizá que es de Sarapiquí o algo así. Ajá. Y esto es Limón, Barra Parismina. Lo vacilón es que no se ve el río va como más por acá. Perdón, por aquí. Sí. De hecho ahora cuando bajemos a Siquirres ya pasamos el puente. Qué buena vista. Bueno, sigamos. Qué buena vista, amigos.
Bueno, ya estábamos llegando primero a la Alegría de Siquirres y después a Florida de Siquirres. Y aquí pues este era el único tramo que teníamos que tomar que tenía lastre como tal el camino, que son alrededor de muchos 700 metros. Y ya estábamos llegando por fin a la entrada del mirador, la represa hidroeléctrica Reventazón. La información de este mirador, como la ruta que hice, va a estar abajo en la descripción de este video, ¿verdad? Para que puedan ver completamente esa información y se puedan guiar para llegar hasta acá. Bueno amigos, mira, no me he quitado la cinta de la moto. Ahora sí. Bueno amigos, llegamos hasta el mirador de la represa hidroeléctrica Reventazón. Represa hidroeléctrica hasta el momento más grande de Centroamérica. Y es la infraestructura de este tipo, sí, como había dicho, más grande de Centroamérica. Y vamos a verla, estamos a menos de 50 metros del primer mirador. Esta propiedad en sí tiene varias opciones, ofrecen piscina y restaurante, probablemente almorcemos acá. Pero bueno, vamos a disfrutar ahorita de la vista que nos va a ofrecer esta propiedad tan hermosa aquí en Siquirres. Y vamos llegando a la vista. Sí, es enorme. Simplemente impresionante lo que tenemos acá de vista, qué increíble, qué cantidad de trabajo tuvieron que hacer para poder realizar esta represa. Como dije, es una de las tantas que tiene, creo que dos más que tiene este río, la represa hidroeléctrica de Cachí y la de la Angostura en Turrialba, y con esta de Reventazón en Siquirres serían tres prácticamente que se ha utilizado el caudal de este río para mantenernos con energías limpias en todo el país. Vamos a ir a ver los otros miradores que hay por acá de la represa hasta llegar al mítico Codo del Diablo. Y bueno, ya con esto pues estaríamos concluyendo la aventura de venir a conocer la represa hidroeléctrica Reventazón. Es el ejemplo de que por más que le dañen a uno, uno puede volver a crecer. Qué buena vista, ya se amplió. Sí, ya llegamos al final con la vista. Creo que la cámara no lo enfoca bien, obviamente, que no tiene la capacidad. Allá está lloviendo, de hecho. Miren qué buena vista, amigos, del río Reventazón. Al fondo la línea costera. Qué brutal vista. Llegamos al punto panorámico histórico Mirador El Codo del Diablo. Qué buena vista. Según tengo entendido, esta curva que hace el río acá le llamaban el Codo del Diablo, y en especial era muy famosa con la antigua línea ferroviaria de Limón a San José.
Bueno amigos, espero les haya gustado con esta vista espectacular del Codo del Diablo. Terminamos la aventura del día de hoy, un recorrido muy bonito por las faldas del volcán Turrialba, a los pies del río Reventazón, y con esta famosa toma de esta curva espectacular que le llaman el Codo del Diablo, terminamos acá esta aventura del día de hoy. Espero les haya gustado. Si ya conocían de este lugar, déjenmelo en los comentarios. Cualquier consulta, referencia de este lugar, pues también háganlo. Y nos vemos en una próxima aventura. Chao. Y bueno amigos, como hay que estar preparados siempre para todo, al final de regreso nos comimos un señor aguacero, como pueden ver. Íbamos de regreso de Siquirres por Turrialba, por ruta 10. Pero bueno, esa será otra historia y por el momento nos quedamos con esto hasta el momento. Nos vemos en una próxima aventura. Chao. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video, no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.